recuperando la diferencia entre la noche y el día a medida que avanzamos en las distinciones cuarentenísticas. Exactamente. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Muy contentos, como ya venimos diciendo cada vez que comenzamos los encuentros de este seminario 2020 del Polo Formativo del Fin del Mundo. Bueno, segundo eje, digamos, daríamos inicio hoy con dos amigos y amigas muy queridos, compañeros y referentes también de este tema que nos convoca hoy. Es un poco el encuadre general del seminario, pero también este segundo eje está principalmente abocado a reflexionar y pensar y tratar de desentrañar un poco el pensamiento, el mensaje y sobre todo la proyección y potencialidad de Francisco, del Papa Francisco. Y bueno, lo hacemos, como decíamos, con dos personas y dos compañeros que cada uno desde su saber, como recién aclaraba Emilce, pero que vienen indagando, reflexionando y produciendo también en torno a la figura de Francisco. Y bueno, Néstor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santi. Bienvenidos a todos. Gracias, Emilce. Gracias, Daniel. Inicio del segundo bloque. Ya van 3 encuentros que tenemos. Uno de presentación, 2 sobre periferia anómala, y ahora el primero de los 2 sobre el tema del pensamiento de Francisco y el desafío de recomenzar. Le decía más temprano a Santiago, como en otro Zoom, con qué bebida correspondía hacer este encuentro. Voy a decir una cosa para enganchar con una cosa del Papa muy breve. Yo muy tempranamente escribí una vez un manual de análisis de conversaciones basados en bebidas, porque me tocaba hacer análisis institucional y la gente tenía todas bebidas con mate, entonces faltaban contenidos en ciertas conversaciones institucionales. Entonces yo le decía, bueno, conversaciones con mate, con café, con vino tinto, con cerveza, con vodka, etc., ¿no? Y una vez leyendo una entrevista que le hace Dominic Bolton, un investigador francés de la comunicación, al Papa, Francisco le dice, en Argentina no decimos juntémonos a hablar, decimos como equivalente juntémonos a tomar un café. ¿No? ¿No? Que ahí coincidía con mi manual, digamos, de algún modo. Pero bueno, me parece que hay algo que siempre planteamos en las reflexiones que compartimos sobre el tema de Francisco, es que hablar de Francisco es hablar de alguien muy autóctono con cierta extranjería, ¿no? Es una mezcla de estar adentro, afuera, que nos invita a vernos a nosotros mismos, siendo que está lejos, ¿no? Daniel, para tomar esto que suele decir vos del poema de Borges, cuando habla del cuchillo íntimo, ¿no? Claro. Esa cosa que está cerca y afuera, es como tener un espejo en otro lado, y nos parece interesante en las sesiones anteriores, ya apareció, por supuesto, el tema de Francisco como realidad, como discurso y también como metáfora. En las conversaciones anteriores fueron sobre la singularidad argentina, la periferia y la geopolítica, entonces aparecía ahí uno de los nuestros afuera y en el centro y en la periferia. Y ahora queremos directamente entrar al pensamiento de Francisco, que como ustedes saben, nosotros lo usamos como actor, como planteo de un discurso, como metáfora y como factor, como vector para pensar cuestiones. Y entonces tenemos acá el privilegio de tener a dos grandes amigos, sobre todo, y dos personas que nos van a aportar desde puntos de vista distintos, pero seguramente con resonancias muy lindas, que son Emilce Kulda y Daniel Santoro. Emilce como teóloga, que viene trabajando el tema del Papa, que ha escrito un excelente libro, muy temprano además, tratando de desentrañar y orientar a alguna gente desconcertada por la figura de Francisco en Argentina y en el exterior, y Daniel, que seguramente va a tener desde una perspectiva que lo puede englobar en el pensamiento nacional y popular, y también en una mirada sobre la cultura, la estética y el discurso. Bueno, vamos a ver por dónde viene, para hacer resonar, digamos, como con dos en estéreo el pensamiento de Francisco. Vamos a hacer, como la otra vez, después vamos a hacer una segunda vuelta de resonancia entre ellos, y las preguntas en principio las vamos a hacer por chat. Entonces, querida Emilce, adelante, más o menos media hora, te hacemos medio así, gestos, es difícil el feedback en el Zoom, pero con tranquilidad también, que con gusto te escuchamos. Y después le damos la palabra a Daniel. Gracias por estar a todos, amigos. Bueno, al contrario, yo estoy muy agradecida de que me hayan invitado, porque
Estoy con varios amigos acá, en principio con Santiago y con Néstor, con quienes trabajo y comparto muchas cosas, así que es un gran gusto, con Daniel Santoro, con quien ya estuvimos hablando y que también sepa él que es un honor compartir este espacio con él. Y también con algunos amigos y colaboradores que estoy viendo ahí en la pantalla. No los vi a todos, pero sí a Gonzalo Navarro y a Nico del Mastro, a quienes saludo especialmente. Bueno, vamos a hacer media hora, sería hasta las 6:15, ¿verdad? Voy a tratar de no pasarme. Y a mí me gustaría compartir algo nuevo que quiero estrenar hoy por primera vez de lo que estoy trabajando ahora últimamente, que es la síntesis que Juan Carlos Escanone hizo sobre el pensamiento del Papa Francisco. Ustedes saben, para los que no lo conocen, Juan Carlos Escanone es uno de los dos fundadores de la filosofía de la liberación de América Latina. Y esto no se dice mucho. Hay personajes más rimbombantes. Y yo creo que tiene que ver con la gran prudencia que tuvo Juan Carlos Escanone de mantenerse vivo en el discurso, pudiendo surfear con el discurso las persecuciones ideológicas. Entonces, para escuchar su beta de compromiso político, hay que tener cierta astucia, que trabajando con él muchos años lo fui aprendiendo, y siempre digo que tuve la suerte de conocer otro Escanone, no el Escanone más de la academia de la teología, que por supuesto es lo que hacíamos juntos, pero también haber compartido con él reuniones con movimientos sociales, con políticos. Entonces hoy realmente estoy maravillada de cómo él no solamente pudo sintetizar lo que fue la teología de la liberación y sobre todo la teología del pueblo, que es la versión argentina, sino también cómo pudo rescatar así entre líneas, hay que bucear sus textos, la novedad del Papa Francisco. Y él dice algo en uno de sus últimos trabajos que es maravilloso, y él dice que la lucha por la justicia es constitutiva del Evangelio. Él hablaba así. Cuando quería enfatizar algo que estaba escondido en su discurso, hacía una pausa y elevaba, los que lo escucharon van a saber de lo que digo, y ahí es donde había que hacer el foco, ¿no? Él decía, la lucha por la justicia es constitutiva de la evangelización. Claro, esto se pierde en el discurso general, porque uno diría, bueno, eso lo dicen todos, ¿cuál es la novedad? La novedad está en la palabra constitutiva, porque él cuenta que hubo todo un debate por años, por décadas, si la lucha por la justicia, que finalmente eso es la doctrina social de la Iglesia, que nace con la Rerum Novarum, de la cual la Laudato Si es la última de las encíclicas sociales, si la lucha por la justicia, es decir, toda la doctrina social de la Iglesia, es constitutivo de la evangelización o es simplemente un apéndice, algo integral más, un accidente. Eso es clave para entender la persecución que han padecido no solamente en Latinoamérica los teólogos de la liberación, sino todo lo que fue la nueva teología en Europa preconciliar, ¿no? Y ahí es donde me gustaría partir para explicar la importancia que Escanone ve, o la novedad que aporta el Papa argentino al cristianismo. Él dice que el Evangelio, que es la prédica de Cristo, habla, es verdad, dice, de las relaciones entre los hombres, de las relaciones de los hombres con Dios, de las relaciones entre las distintas partes de un pueblo dividido, y también de las relaciones entre los pueblos. Pero además, es la prédica, dice Escanone, del reino del Padre. ¿Y qué es el reino del Padre? Él dice, es un reino público, es un reino social y público.
Dice, eso es el centro de la prédica de ese hombre que fue Jesús, y eso es el cristianismo. Entonces, la lucha por la justicia social no es algo ad hoc al mensaje cristiano, es el mensaje cristiano. Ad hoc es todo lo demás. Por lo tanto, si bien la filosofía fue una mediación de la teología, y luego la sociología en el siglo XIX y XX, en el siglo XXI va a haber otra mediación, que es la cultura popular. Y ahí es donde el Papa Francisco, según Scannone, aporta la nueva buena nueva, dice él. ¿Cuál es esta nueva buena nueva? Él dice que es la lógica de la misericordia. La lógica de la misericordia, porque la misericordia es justamente, dice Scannone, un amor visceral, un amor carnal, un amor concreto, una emoción que conducida por una comunidad se convierte en acción política. Voy a correrme un poquito de esto. Siempre decía Scannone, cada vez que le armábamos alguna reunión para ver qué tema de investigación empezábamos, él decía, el tema tiene que ser por dónde pasa Dios hoy. Siempre decía eso. Y uno decía, bueno, pero busquemos temas más importantes, porque eso de por dónde pasa Dios hoy, imagínense, en la universidad pública, va a quedar medio chocante. Bueno, ¿qué quería decir con eso? Eso es lo que en la teología se llama el signo de los tiempos. Y los signos de los tiempos no son los grandes acontecimientos sociales, sino el modo en que Dios hoy está hablando. Porque en el Antiguo Testamento, ustedes sabrán muy bien que la forma de escuchar a Dios era en la naturaleza, empezando por la zarza ardiente, ¿verdad? Los personajes extraños que aparecían. Uno tenía que escuchar el mensaje de Dios a través de una mediación, que era lo natural, el aire fresco, la zarza ardiente, una estrella, y también a través de la mediación de las personas, los pastores, los ángeles, estos personajes misteriosos que se aparecen para contar misiones, ¿verdad? Entonces, esto de por dónde pasa Dios hoy, que decía Scannone, es cuál es hoy el signo de los tiempos. Porque él con mucha seguridad, con mucha fe, decía, repetía a San Pablo y decía, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, en esta crisis, dice Scannone, que es una, no dos, una, que tiene dos caras, humana y ambiental, en esta crisis Dios está hablando. Hay un signo de los tiempos, hay que buscarlo, dice él. Y ese signo de los tiempos, según Scannone, interpretando al Papa Francisco, son las organizaciones populares. Él dice que las organizaciones populares hoy es por donde pasa Dios. Ahí hay que escuchar. Y esto explica mucho cuando el Papa dice, hay que ir a la periferia. El cambio viene de abajo. Ustedes son los poetas, los hacedores sociales. Y uno dice, bueno, eso parece muy poético, ¿verdad? Parece una metáfora para hacer un mensaje político, que algunos dicen es peronista. Sin embargo, Scannone empieza a dar los fundamentos, porque él se dedicó a eso en la vida, a sistematizar y buscar los argumentos teológicos que pudieran defender posiciones que parecían ideológicas. Y el fundamento de esto que dice el Papa, de ir a las periferias, él dice, hay un kairos. Un kairos es, que lo dice el Papa, por supuesto, ¿qué es un kairos? Un momento de oportunidad. Dice, esta crisis es un momento de oportunidad. Y por supuesto él lo dijo antes de la pandemia, ¿no? Porque él fallece en noviembre del año pasado. Pero obviamente la crisis ya estaba, esto solamente es un detonante, un acelerador de problemas que vendrían inexorablemente. Pero él dice, es un kairos, es una oportunidad para que el pueblo presione
y lleve adelante la evangelización. ¿Por qué? Porque evangelización, como dije al comienzo, es lucha por la justicia. ¿Y por qué tienen que ser la organización de los pueblos? ¿Por qué no los teólogos? ¿Por qué no los politólogos? ¿Por qué no los economistas? ¿Por qué no los sacerdotes? Él dice, porque hay una novedad que trae, esa nueva buena nueva que trae Francisco, y que no es contradictoria con la tradición del magisterio social anterior, sino que es una profundización, una radicalización en la doctrina social de la Iglesia, es que el Papa va a lo concreto. Porque la misericordia, dice Scanlon, de la que habla el Papa, es una misericordia eficaz. Entonces él separa el contenido de la doctrina social de la Iglesia, que es la búsqueda del bien común, después habrá que ver de qué se trata, del método. Dice, no es solo contenido, es método. ¿Y qué es el método? El método es el modo de hacer eficaz esa lucha por la justicia. Y eso es lo que le preocupaba. Y el Papa encuentra el método, dice Scanlon. El método es meterse en los detalles. Eso que la gente dice, estos curas se meten en política, ¿por qué no se dedican a la religión? Scanlon dice, el cristianismo no es una religión. Es más que eso. Esto lo hizo Ratzinger también, en el gran discurso que tuvo con Paolo Flores de Arce, el director de la revista Mega Omega, italiana. Ahora, meterse en los detalles, la concretezza, dice ahora el Papa, quiero lo concreto, meterse en los detalles es lo constitutivo de la evangelización. Y él dice, hoy los que hacen eso son los pobres. O sea, los pobres son los que realmente pueden hacer la experiencia mística. Ustedes se acordarán, o quizás todos sepan, o piensen, que un místico, ¿qué es un místico? Es más bien una posición individual, ¿verdad? Esto así lo tiene el mundo, es la gran novedad que aporta el Papa. ¿Un místico qué era? Una posición individualista que piensa que el cuerpo es principio de lo malo, que hay que hacer un montón de ejercicios ascéticos para poder exiliarse, es decir, salir de esta insistencia. La insistencia es algo que atrapa hacia abajo el ser, y uno tiene que salir, el exilio del ser, y entonces había que dejar el cuerpo, y había un montón de prácticas, ¿no? Hacer ayunos, golpearse el cuerpo, flagelarse, hasta llegar a algo que se llama el anonadamiento. Es el momento donde uno pierde todo tipo de deseo, pierde todo, ¿no? Y en ese anonadamiento, en esa soledad absoluta, es donde se puede hacer esta experiencia de lo absoluto, del ser. Pero resulta que hay algo que nace en Argentina y que se llama la mística popular, que es distinto. Es una mística en la cual yo llego al anonadamiento porque la sociedad me puso en ese lugar. Donde no tengo que hacer ayuno porque no tengo nada para comer. Donde no tengo que flagelarme el cuerpo porque mi cuerpo está golpeado. Donde no tengo que irme al medio del desierto para estar solo. Porque aunque esté en el medio de una gran urbe, estoy solo. Nadie sabe mi nombre, nadie me mira, nadie me reconoce. Entonces, ese anonadamiento que buscan los neoplatónicos y los místicos, el pueblo lo tiene. El pueblo excluido lo tiene. Y en ese anonadamiento se llega, dice Scanlon, a lo que él llama la connaturalidad con Cristo, ¿no? Todo esto está en Evangelii Gaudium, no en Laudato Si, en Evangelii Gaudium. Y esa connaturalidad con el sufrimiento, o sea, el sufrimiento es lo que me acerca a este Dios hombre, y esa connaturalidad desarrolla en mí una sabiduría. Esa sabiduría, que es pura emoción,
que es puro sentimiento, y que es una sabiduría comunitaria, porque esta mística se experimenta en comunidad, esa sabiduría es para la Iglesia, dice el Papa Francisco, un lugar teológico. Imagínense esto en Europa. Imagínense cuando dicen que el pobre, de la periferia viene la solución al mundo, que de la periferia está el saber que va a cambiar las cosas. Pero nadie cree en esto, lo toman como una metáfora. Sin embargo, hay toda una teología atrás que lo explica. Porque justamente ese anonadamiento, esa exclusión absoluta del ser, eso está al borde de la existencia misma, produce una sabiduría, que no es el saber de la ciencia, es lo que llamamos en teología la sapiencia. Esto es de origen latinoamericano, esto es la filosofía de la liberación y esto es la teología del pueblo. Entonces, cuando el Papa dice, es el momento de la organización popular, de los movimientos populares, no está haciendo política ni peronismo, está haciendo teología. Está diciendo que hoy Dios está hablando a través de ese pueblo, y que ese pueblo es un sujeto protagónico y activo de la evangelización, no solamente entre ellos y de la sociedad, sino también de la Iglesia, porque el corazón de la Iglesia, es el Papa, es misericordia, y la misericordia es conmoverse hasta las entrañas por el sufrimiento del otro, y poner uno también el cuerpo para luchar por la justicia, que finalmente es la prédica cristiana, más allá de cualquier otro silogismo filosófico, de que podríamos hablar horas, pero no es de lo que habla el Papa Francisco. Entonces, ahí hay un lugar teológico en el pobre, es el lugar, es el signo de los tiempos, porque es por donde Dios hoy está hablando, y hay que escuchar lo que están diciendo. Uno diría, bueno, yo sé que a todos les gusta lo que estoy diciendo porque son palabras bonitas, que enamoran, pero también sé que están diciendo, bueno, pero ¿y eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Scanone habla de la gracia. Dice la gracia es una ayuda sobrenatural para que estos cambios puedan darse. Pero también resalta que este documento, Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco, es el documento donde más se enfatizó de la crisis la parte ambiental y se invisibilizó la parte social. Entonces, lo que dice Scanone es que esta acción evangelizadora hoy se convierte en una acción política y en una acción económica. Y en una acción económica. ¿Por qué? Porque la lucha de la justicia, él dice, finalmente dice, es una acción institucional la que hay que hacer. Porque la lucha por la justicia es la lucha por el bien común. Pero entonces hay que definir cuál es ese bien común. El Papa dijo, ese bien común es tierra, techo y trabajo, ¿no? De una manera simbólica. Tierra, techo y trabajo. Y esto está muy claro en la Laudato Si, porque la Laudato Si, en la segunda parte, habla del evangelio de la creación. Y la gente lo pasa por alto, eso, rápido, porque a la gente le gusta cuando critica el capitalismo, cuando critica pero toda esa parte teológica se la dejan a los curas, no la lee nadie. Pero esa es la más importante, porque la teología de la creación está diciendo que si hay un Dios que creó este mundo, entonces este mundo no puede ser propiedad privada y absoluta de nadie. Eso es genial. Es el mejor argumento contra la propiedad privada en términos absolutos a la que lleva este sistema. Una propiedad privada que hay que empezar a verla, porque ustedes saben hoy que la propiedad privada no pasa por un pedazo de tierra, sino por el mundo financiero.
por el mundo financiero, una riqueza que no existe, dice el Papa y dice Scanone, una riqueza que es ficticia, porque en realidad no es riqueza sino renta, dos palabras que se usan indistintamente, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, ese evangelio de la creación que está ahí es el fundamento teológico para criticar la apropiación, que en realidad es una expropiación, porque esos bienes tienen dueño, y es toda la humanidad. Entonces, esa propiedad es una expropiación de un bien que fue creado por Dios para todos. Y uno diría, bueno, pero ¿y qué pasa con los que no son creyentes? Bueno, los que no son creyentes no tendrán ninguna culpa en apropiarse, ¿verdad? El problema es que hay muchos creyentes. El problema es que los títulos de propiedad de la tierra y de las acciones y de la renta están en manos de muchos cristianos. Que además, a los que hablan como Scanone, como el Papa Francisco, les dicen que eso no es cristiano, que eso no es teología. Entonces, es importante entender por qué está en la Laudato Si el Evangelio de la creación, porque es el mejor argumento teológico, no político, para criticar la propiedad absoluta. Que además, dice Scanone, cuando hablamos de la tierra como bien común, estamos hablando no solamente de la tierra, sino de todos los bienes que eso implica. Porque fíjense, ustedes habrán escuchado que la gente habla del desarrollo humano integral. ¿Qué quiere decir el desarrollo humano integral? Todo el mundo habla de eso, pero nadie dice claro qué significa ese desarrollo humano integral. ¿Integral de qué? ¿Desarrollo de qué? Bueno, salvo Dios, si existe un Dios todopoderoso, salvo ese Dios, nadie puede crear de la nada. Quiere decir que todo lo que yo tengo en la mano, incluido este teléfono, es una derivación de algo que fue creado. El otro día comentaba en una conferencia el mito de que Steve Jobs crea Apple de la nada en un garage, es un lindo mito, una robinsoniana, pero nada más. Nadie crea de la nada, salvo que sea Dios. Quiere decir que siempre que yo estoy sacando un producto nuevo al mercado, estoy usando saber acumulado y me estoy apropiando del saber acumulado de generaciones, ¿verdad? Que no lo reconozco y no lo pago, me lo apropio. Entonces, el concepto de propiedad privada se complejiza bastante si yo le agrego el concepto de desarrollo, porque todos los bienes que nos rodean son desarrollo a partir de un primer acto de creación, que es la tierra, que el hombre cuida y desarrolla, pero es de todos, porque nadie puede hacer nada de la nada, salvo que fuera Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de que no se puede excluir a la gente de tierra, techo y trabajo, estamos diciendo que no se lo puede excluir tampoco de los bienes tecnológicos. Si no, quedamos como los presocráticos, defendiendo los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego para los pobres, y nosotros nos quedamos con la renta, la tecnología, el internet, la conectividad. Pues no es así. Todos los bienes de este mundo son desarrollo de estos primeros bienes. Por lo tanto, la lucha por la justicia es la lucha por el bien común, pero hay que volver a definir de manera adulta y no infantil qué entendemos por bien común. Porque el bien común son todos los bienes, incluso los avances tecnológicos, porque todos contienen trabajo acumulado no reconocido, saber no reconocido, por generaciones. El Papa, cuando pone estas 3T, tierra, techo y trabajo, dice Scanone, está llamando a una conversión que tiene que ver con una conversión de las instituciones. Porque eso es una tarea de la economía. La economía tiene como, dice el Papa, y Scanone lo aclara, dice, la política está por encima de la economía, la política tiene como fin que los bienes comunes lleguen a todos. Eso de que la política tiene como fin la felicidad me suena a liberal. La verdad, me parece que no ayuda mucho y que me perdonen los premios Nobel de Economía, que ahora parece que son teólogos en lugar de economistas. Pero la economía
se ocupa de los medios eficaces para que la política garantice el bien común de todos. El bien común de todos. Y el problema, dice él, es la economía. Entonces, movimientos sociales, estos movimientos cartados que están en la periferia, tienen que participar de las decisiones políticas. Y él dice, Escanone, tiene que participar de una manera real, tiene que participar no en la política, votando cada 4 años, sino de lo político, es decir, participar de los procesos de toma de decisiones. Ahora, para poder entender esto, uno tiene que ser contemplativo. Tiene que ser contemplativo. Porque para escuchar a Dios, para ver por dónde pasa Dios hoy, para ver cuál es el signo de los tiempos, hay que estar muy atento, ¿verdad? Hay que saber mirar. Hay que saber mirar dónde está ese saber. Dice, ese saber está en los pueblos, está en la periferia, pero está dicho en otro lenguaje. Está dicho en otro lenguaje. Hay muchos lenguajes. La palabra es un lenguaje, los números son otro lenguaje, la música, la pintura es otro lenguaje. Y el lenguaje de la palabra es un lenguaje que está tomado, ¿verdad? Es un lenguaje que está tomado por el poder hegemónico. Entonces, si uno quiere escuchar a la periferia, tiene que aprender a escuchar otros lenguajes. Hablan en otros lenguajes. Hay que escuchar su arte, escuchar su música, ver sus grafitis, y ver de qué manera están expresando y de qué manera por ahí se está manifestando hoy Dios. Esta es una idea muy local del Río de la Plata, que los teólogos argentinos llevan a Medellín, de Medellín va a Angeli Nunziandi, del Angeli Nunziandi va a Puebla, y bueno, pensamos que terminaba ahí, dice Escanone, pero resulta que ahora llegó a Roma. Y el Papa está hablando entonces de esta misericordia como un nuevo sistema de justicia, como un nuevo método. El misericordia tiene que ver justamente con conmoverse, conmoverse. ¿Y por qué la mística popular? Porque la mística popular es un estado espiritual. Es un estado espiritual de mucha emoción, explica Bobby Seibold y Escanone y otros. Es un estado de emoción visceral, de bronca, de resignación, de padecimiento de la injusticia, de padecimiento de la soledad, y esa emoción en un momento decisivo, diríamos en términos schmittianos, el momento decisivo donde esa emoción se convierte en acción. Y ese es el momento donde el pueblo se convierte en poeta en el sentido de creador, donde va a crear un nuevo mundo, con un nuevo lenguaje. Esto es un aporte que hace Francisco al mundo, que recibe muchas críticas, que es muy difícil de entender, pero que tiene una explicación teológica y no política, tiene una explicación teológica. Dice, en ese pueblo hay una voz que me está hablando, hay un espíritu. Por eso el Papa habla tanto de la conversión espiritual. Estas estructuras van a cambiar en la medida en que podamos hacer una conversión interna. Y esa conversión interna, dice el Papa en el documento Querida Amazonia, tiene que ver con desarrollar la sensibilidad. Es una conversión estética. Me encanta que esté Daniel acá. Él dice, es una conversión estética. Porque tenemos que aprender a contemplar la belleza. Tenemos que aprender a contemplar, tomarnos un tiempo para ver que hay cosas que fueron hechas para ser miradas y no para ser usadas. Es lo contrario de una racionalidad que está pensada en función del uso, del abuso y de la comunicación y de la acumulación. Entonces hay que volver a la estética, hay que poner en juego la estética con la política y con la evangelización. Hay que desarrollar la sensibilidad.
hay que volver a sentir. Hay que volver a manifestar afectos. Ustedes no saben lo incómoda que se pone la gente cuando uno le dice que los quiere. Yo podría contar miles de anécdotas acá, de cuando uno fuerza y le dice, bueno, te quiero mucho, y no saben qué decir, miran por otro lado, cambian de tema. Desapareció esa sensibilidad. Y sin sensibilidad, la cosa no va a cambiar. El Papa dice, hay que volver a sentir, como explicaba en un libro que siempre me recomendaba leer Scannone, y que nunca le hice caso, y lo leí tardíamente, y es un libro maravilloso, es un libro de Jacques-Luc Marion, que se llama El fenómeno erótico. Y yo decía, ¿cómo voy a leer un libro con ese título recomendado por Scannone? Seguramente va a ser muy aburrido. Fue uno de los libros más maravillosos que leí, lo recomiendo. Y el capítulo principal se llama La carne. Y tiene que ver con esto, con volver a sentir el cuerpo. Porque de eso se trata la mística. La mística es lo contrario de la monástica. La monástica era apartarse del mundo, ni siquiera trabajar, solo orar, y como cuenta el Papa, en algún momento los monjes se dan cuenta que se están deshumanizando y que tienen que empezar a trabajar. Y ahí viene la reforma monástica, el ora et labora. Sin trabajo no hay perfección de la esencia humana. Tiene ese condicionamiento la humanidad. Tiene que crear. Tiene que crear. El hombre es co-creador con Dios. Y el trabajo es eso, es creación. Por eso cuando los teólogos cristianos, y todos los cristianos, nos ocupamos del trabajo, no es un reclamo económico ni político, es un reclamo teológico. Esto está en Labor en Exercen. Es un reclamo teológico el trabajo, porque el trabajo es actividad creativa a partir de la cual el hombre se parece a Dios. Si el hombre quiere imitar en algo a Dios, es trabajando, porque es lo que hizo Dios. Trabajó 6 días y el 7º descansó. Bueno, por supuesto que por 200 años nos dijeron que el hombre es imagen y semejanza de Dios en la libertad. Bueno, cada maestrito con su cuentito. Ahora vamos por otro cuentito. El hombre imita a Dios y es semejante a Dios cuando crea. Y crear es trabajar, salvo que lo hagamos trabajar en condiciones de explotación. Entonces, cuando el Papa le dice a los movimientos populares que ellos son poetas, que pueden crear, en realidad está hablando de la esencia de lo humano. El hombre se manifiesta en su creación, en su creatividad, en usar las manos, el trabajo manual, el trabajo intelectual. Y esa creatividad es lo que despierta la sensibilidad. Si yo aparto a una persona de todo, si yo la excluyo del trabajo, de las relaciones sociales, esa piel se va endureciendo. Esa persona termina aislada. Y esto va tanto para los pobres como para los ricos. Entonces, como para abrir un debate, y acá termino, yo creo que si hay algo para rescatar del aporte que hizo el Papa Francisco dentro de la doctrina social de la Iglesia, es haber puesto a la doctrina social de la Iglesia no como un apéndice de la evangelización, sino como el corazón de la evangelización cristiana. Y al centro de esa doctrina social, el hombre trabajador, es volver a poner en valor el trabajo en el medio de un capitalismo financiero que suspendió estructuralmente el trabajo porque encontró el modo de acumular la renta, evitando el momento de la producción. Y en esto los movimientos sociales son activos, Scannone tenía mucha confianza en ellos. Veremos si realmente esta pandemia fue un kairos, un momento oportuno para que se dé un trabajo mundial de Scannone y puedan organizarse, o si habremos perdido la oportunidad histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Emilce. Aplausos ahora silenciosos. Los aplausos con micrófono activado los hacemos al final.
Es la era del aplauso muteado, pero aplauso al fin. Después vamos a abrir. Gracias, Emilce. Yo muy brevemente, antes de pasarle a Daniel, 7 cosas rápidas, bien rápidas, así, escuchando la conversación, tratando de ver el registro, ¿no? Porque cada vez que hemos armado estos espacios lo tratamos de hacer con un hashtag que tenemos con Santiago, es los binomios fantásticos, o sea, 2 encuentros inesperados que hacen, o el estéreo, como decíamos antes, ¿no? Que hacen que surjan una historia. El de la vez pasada fueron Alcira Argumedo o Guillermo Moreno, cada cual podrá describir el abanico de ese estéreo, vamos a ver cuál es el de hoy, pero 7 cosas muy rápidas. 2 nombres propios, Escanone y Francisco, siguen los otros, el de Emilce misma y el de otros en la clave de la interpretación. 2 constitutivos, según le escuché a Emilce, la lucha por la justicia social y los pobres, se podrían decir distintos, pero así los escuché. Un conjunto de palabras que vienen de la pastoral, de la religión, del discurso propiamente religioso, Dios, evangelización, doctrina social, etc. Un conjunto de sustantivos comunes o de sustantivos que tienen que ver con nuestro lenguaje social y político, justicia social, organizaciones populares, etc. Una serie de palabras que vienen de la teología, anonadamiento, con naturalidad. Lo sexto, una lógica, y después lo dijo como un momento, Emilce, me gustó, la lógica de la misericordia, pero también el momento de la misericordia. Uno podría decir también lógico y cronológico. Y después me detuve en uno ahí, y después siguieron unas cosas, pero ya ahí me detuve al registrar entre la gracia y la acción, ¿no? O entre lo teológico y lo político. Ahí hay una articulación que me parece bien interesante, y por ahí también me parece que va a completar y hacer resonar con lo que nos plantee Daniel, lo que queremos ir pensando juntos, ¿no? Porque hay una cuestión ahí de cómo hacer resonar en distintos registros, constelar, uno podría decir, estas palabras para poder volver a darles, ¿no? Hay palabras que están muy difíciles de recuperar, al mismo tiempo que son las bonitas, como decía vos, Emilce, son las gastadas, ¿no? Para mucha gente. Entonces ahí hay un problema de encarnación y de poetización de las palabras para que vuelvan a decir cosas. Así que bueno, querido Daniel, te damos la palabra, muchas gracias por estar y te escuchamos. Estás muteado todavía, a ver, todavía está silencioso, fíjate. Todavía no te escuchamos, hay que esperar que se active el micrófono. No te oímos. Pero ahora, ahora sí, señor. Ah, bien, tenía desactivado yo. Bueno, no, qué interesante lo de Emilce, la verdad yo también anoté un montón de conceptos y demás, y fue una excelente clase para introductoria, ¿no? Sobre todo del Evangelio, de la alegría del Evangelio. Y me hizo pensar muchas cosas. Yo prefiero ahora, porque yo no tengo la capacidad como para brindar así una cosa con tanta coherencia, diciendo a un objetivo concreto. Preferiría abrir, porque me resonaron un montón de palabras, y entre ellas, tal vez yo ya lo conté alguna vez, mis inicios con el cristianismo fue siendo monaguillo en la iglesia de Constitución, ahí frente a la plaza, el Corazón de María, que está frente a la Plaza Constitución. Yo vivía a la vuelta y bueno, entré primero en la Acción Católica y después como monaguillo, más profesionalmente, digamos. Era muy chico y en realidad lo hacía por la propina con los casamientos. Estaba de moda casarse ahí, digamos, toda la zona sur de la ciudad se casaba ahí en la iglesia del Corazón de María. Entonces había montones de casamientos. Y bueno, uno aprovechaba ahí siendo chico. Y el tema es llega a la iglesia un cura en el año 68, más o menos. Llega a la iglesia un cura llamado Daniel de la Sierra. Daniel de la Sierra era un gallego, un cura español, muy buen mozo, muy parecido a Serrat, cantaba como Serrat, y tenía un discurso encendidamente político que nos fascinó a todos los chicos que estábamos ahí en torno
al patio parroquial. Y rápidamente entramos en una nueva dimensión, más allá de lo que proponía, lo limitado que proponía la Acción Católica, entramos en una especie de militancia social muy activa. Daniel de la Sierra nos trajo un montón de novedades. Entre ellas, bueno, él estaba con el grupo con Bernaza y con Ricciardelli también. Daniel, perdóname que te interrumpa, sí. Daniel. Hay algo que hace ruido, capaz que algo está tocando. Fíjate, no sé si estás con la compu o con el teléfono. No mucho, pero hace un poquito. Capaz que hay algo que toca. A ver. Si se siente un ruido. A ver ahora. Ahora no. Hace un poquito. Pero bueno, capaz que es la transmisión. Tranquilo. Solo para ver si era algo que tocaba. Por ahí debe ser la transmisión. Puede ser. Adelante. Se entiende bien igual. Bueno, entonces llegamos, empezó con todo un nuevo trabajo, una novedad para nosotros en aquel momento. Yo tendría 14, 15 años. Y empezamos a trabajar en la autoconstrucción de viviendas. Él un poco se estaba constituyendo la Villa 21, la que está ahí en Osvaldo Cruz, y bueno, empezamos a trabajar con el grupo parroquial y llevado de la mano de Daniel de la Sierra en la villa. Un trabajo muy activo. Empezamos a hacer un centro social en la villa, que después, más tarde, fue la capilla, actualmente la parroquia de Nuestra Señora de Cacupé. Esa iglesia, por un hecho casual, temporal, se hizo justamente cuando yo me recibí de maestro mayor de obra. Y el primer trabajo que hice como profesional, como maestro mayor de obra, fue precisamente los planos de esa iglesia, que en ese momento tenía una sola torre. Le puso muchísimo empeño Daniel a ese trabajo, y inmediatamente después empezó, bueno, ahí ya llegamos al año 76. Yo había militado bastante ya en Guardia Hierro y demás, y Daniel estaba haciendo un trabajo de autoconstrucción de viviendas en el barrio Itatí, en Lomas de Zamora. Y entonces, él tenía éramos muy compinches. Él venía todas las mañanas, venía con su bicicleta, él lo hacía todo en bicicleta. Venía con su bicicleta y mi vieja le tenía preparado un vaso gigante de jugo de naranja, a la mañana muy temprano, a veces a las 7 de la mañana, y él comenzaba el itinerario. Y ese itinerario, esto es una de las cosas que a mí siempre me vuelven en la cabeza y me perturban un poco. Él tenía una vida de una austeridad absoluta. Él tenía una guitarra y una trompeta, y la bicicleta vieja. Era toda su propiedad. Vivía en una casilla en medio de la villa, y a la mañana tocaba la trompeta como una especie de clarín. Era muy buen músico y luthier. Y despertaba a la gente, y entonces él tenía una teoría de que primero había que tocar la trompeta a la mañana y a la tarde una guitarreada. Esos eran un poco los ritmos, se repetía un poco Emil al hora de la hora, él traducía también a un lenguaje musical. Nunca tuvo relación con el obispado, siempre se llevó, no sé, por las conversaciones, se llevaba bastante mal en general con el obispado y demás, y nunca tuvo relación de ningún tipo. Incluso políticamente era un gallego bastante duro y obsesivo, y tampoco se llevaba del todo bien con algunos compañeros. Incluso recuerdo discusiones con Mujica, discusiones que pasaban también por ciertas concepciones políticas. Él rechazaba, por ejemplo, el exceso de la acción política y el abandono, por ejemplo, del rezo. La parte de obra, o sea, era un laburante, trabajaba y oraba realmente, y lo hacía, y bueno, y exigía también eso,
Y recuerdo puntualmente una de las cuestiones, porque el otro día justamente vi algunos bocetos. Él hace una Biblia popular, ¿no? Una Biblia realmente que sea accesible al pueblo y que se imprimiera de una manera fácil y barata. Y entonces la opción que yo le di una vez era el hacer la silografía, con tacos de madera, hacer las ilustraciones que para él era, precisamente me hizo acordar con el tema de la imagen, de lo contemplativo. Para él las ilustraciones eran fundamentales en la Biblia, debía ser una Biblia ilustrada. Y entonces, bueno, por supuesto me lo pidió a mí. Y yo empecé a hacer unos tacos daba bastante laburo hacer una Biblia. Yo pensaba en Doré, en las grandes ilustraciones bíblicas, y bueno, traté de traducir eso a un lenguaje sencillo a través de la silografía. Y me rechazaba todos los trabajos. Me los rechazaba porque él sabía, y lo adivinaba, se ve por la forma en que contemplaba o sea, tenía un ojo fino en ese sentido, y decía, no, pero vos no rezás lo suficiente. Acá le falta oración a esas imágenes. Están desamoradas, decía, tenía un montón de argumentos para rechazarlas, que yo no, en el momento me indignaba bastante, porque bueno, yo le había puesto ganas al trabajo, y ahora viéndola después de muchos años, viéndolas las imágenes, tenía razón en el fondo, no tenía la carga mística, digamos, esa cosa que trasuntan los íconos religiosos. No lo tenía realmente, había algo ahí demasiado racional, que no terminaba de conformarse. Y siempre él se da cuenta rápidamente de eso y tenía ese ojo atento, ¿no? Y los postulados de techo y trabajo, yo creo que él los tomó absolutamente, ya en esa época, estamos hablando del año 68, 69, era absolutamente su línea de trabajo. No tenía otro objetivo. Es decir, él lo que quería era, primero, transformar la villa. O sea, en realidad pensaba que la villa era un lugar indigno para la vida, y entonces lo que había que hacer, sobre todo con las villas donde había muchos paraguayos que se dedicaban a la construcción, él aprovechaba esa mano de obra disponible, ese expertise que tenían ahí, y con eso hizo el barrio Itatí, que está actualmente en el nombre de Zamora, que son unas cuantas viviendas, creo que ha crecido bastante eso, viviendas de gran calidad. Entonces, eso está dentro de, digamos, dentro de lo que a mí me parece que hay algo ahí que fue su forma de abordaje previa a todas estas, digamos, a que incluso la teología de la liberación todavía era una novedad en ese momento, era cuestión de debates, y de debates muy, muy acalorados. Sin embargo, él estaba ya en la acción concreta, y él había desarrollado una teoría que creo que se extravió en este momento, porque él nunca escribió nada. Hubiera sido un gran teórico también, pero no se daba el tiempo para eso. Y hablaba de la economía del desinterés, una especie de nuevo concepto que se llamaba así, él la llamaba de esa manera, economía del desinterés. Y él sostenía, y lo hacía, porque eso es lo más maravilloso, es eso, porque él lo hacía concretamente todos los días, desde las 7 de la mañana. Cuando le pedía el vaso de a mi vieja, el vaso de jugo exprimido, desde ese momento él aplicaba el concepto de economía del desinterés. A la tana esa que era súper amarreta, que jamás nadie le sacó nada, porque todo lo tenía muy atesorado y demás. Sin embargo, él le sacaba todas las mañanas un vaso gigante de jugo exprimido. Y así seguía con Gómez Morales, a que le sacaba cheques de $10.000. Yo lo he visto venir con su coche negro enorme a entregarle. Gómez Morales le venía a entregar el cheque concreto para la autoconstrucción y demás. Bueno, y así con un montón de gente. Él decía que si le daban un poquito de tiempo, si le prestaban un poquito de atención, él podía sacarle a cada uno lo necesario para la acción que se proponía. Digamos, él jamás nadie se le negaba, ¿no? Él tenía una especie de canto particular y sabía tocarle la fibra de llegarle, digamos, a la condición de misericordia en el cual podía haber un trato
y una confianza, un desinterés, despertar una corriente de desinterés en el otro. Y lo llevaba adelante, así es como hizo la autoconstrucción de una manera increíble. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ese personaje está totalmente... Si uno pone, si ponen en el buscador Daniel de la Sierra, hay 2 fotos de él nada más. Creo que únicas hay 2 fotos. Después hay algunas fotos por ahí perdidas de grupos de cuando hacían deportes y demás, donde él aparece marginalmente. Pero de él hay 2 fotos nada más. Y hay una que hubiera sido muy icónica, que lo hubiera convertido a él en un personaje de una trascendencia política incluso muy importante. Y resulta que no está bien puesta la cámara, y la foto fue sacada, aparece él arrodillado en un barrial, se ven las casillas del fondo de la villa al fondo, y él arrodillado como implorando, con las manos levantadas, incluso vestido para la misa, con la casaca blanca, esa, está ahí en el barro y arrodillado ahí en el barro. Esa foto es muy emblemática, pero no resulta ser, no se concreta porque le falta el primer plano. Delante de él, a unos pocos metros, hay una topadora que no sale en la foto. Y como no sale la topadora, la foto no tiene la fuerza que en realidad tendría, que ser él enfrentando a la topadora, que son las topadoras de Cachatore. Estamos hablando ahí del año 76. Y que era que su gran lucha, él sacó un poco a la fama a partir de esa lucha por protegiendo la villa, que estaba el programa de erradicación de villa de la dictadura. Entonces, ahí están buscando unas imágenes, veo, sí. Ahí está. Esa es la foto que yo le estaba diciendo. Bueno, quería poner un poco el eje en esto, porque él, de todas maneras, siempre fue ajeno a toda la estructura de la iglesia, o sea, siempre se automarginó de esa estructura y no tuvo, por supuesto, pasa en la villa muy conocida, hay una calle que se llama Daniel de la Sierra, está la bicicleta donde él muere aplastado por un colectivo en Constitución, en medio del tráfico infernal frente a la estación, él muere ahí y la bicicleta está colgada ahí sobre la en la iglesia. El otro hecho que me parece que tiene que ver de alguna manera con lo que decía Emilce también, con los pequeños detalles, con esas pequeñas cosas. Acá hay una iglesia que yo suelo ir, la iglesia de la Piedad, de la parroquia, en Hipólito Yrigoyen y en Bartolomé Mitre y Paraná. Es una iglesia muy grande, muy antigua, bastante hecha pelota, poco cuidada, y hace más o menos no más de 10 años. Estaba muy decadente. El cura párroco, en fin, estaba en unas... son malos momentos, digamos, donde no hay mucha energía y, bueno, por supuesto, los curas se desgastan y, bueno, estaba en una caída la iglesia, muy vacía, con muy pocos fieles, que las misas eran bastante escuálidas, ¿sí? Sin energía. Y no sé cómo fue, no desconozco los pormenores, pero hay una imagen del Señor de los Milagros, la imagen esta famosa peruana, que tiene una gran culto muy importante en Lima. Se hacen las manifestaciones más grandes, de las peregrinaciones más grandes de Latinoamérica, creo. Hay una reproducción, una imagen del Señor de los Milagros. Entonces cayeron, como empezó a haber en el barrio, empezó a haber mucha inmigración peruana, se ve que alguna comisión se constituyó una cofradía y fueron a verlo al cura porque tenían la expectativa de hacer algo con la imagen del Señor de los Milagros.
Bueno, eso funcionó. El cura los habilitó con mucha perspicacia, dio ahí una oportunidad de llenar la iglesia y realmente cambió totalmente. La corriente de energía se llenó la iglesia de una cantidad de familias y demás que empezaron a trabajar en una cofradía muy importante, con mucho vuelo realmente, con los uniformes y bueno, cambió absolutamente todo el clima de la iglesia, las misas se convirtieron en una verdadera fiesta popular, las familias enteras haciendo guirnaldas de flores y preparando la fiesta, que hoy en día la fiesta es una romería impresionante, se corta toda la calle de Paraná, llegan a la Plaza Gloria y hay comidas típicas, realmente algo que cambió todo el aspecto del barrio, incluso, no solo de la iglesia. Esto es fantástico, pero hay un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención. Un día entro en la iglesia y veo en el piso unos stickers de esos como que son del estilo pop de la década del 60, que son como patas de oso, así con los dedos redonditos, una patita todo redondeado, así, muy pop. Y entonces había una patita, otra patita y un corazón roto. O sea, un corazón partido al medio, así. Entonces, todo en sticker, pegado en el piso. Patita, patita, corazón roto. Patita, patita, corazón roto. Y esto te llevaba hasta el confesionario. Esto alguien lo hizo porque pensó que el confesionario no se veía desde la entrada de la iglesia. La iglesia es bastante ancha, es grande, y los confesionarios están un poco ocultos detrás de unas columnatas. Y entonces, como no se ven de entrada, pensó en guiar a los fieles nuevos que venían nuevos a la iglesia a dónde estaba el confesionario. Entonces lo hicieron de esta manera, con stickers que te llevaban con la pisada, uno llegaba al confesionario, patita, patita, corazón roto, patita, patita, corazón roto. Ahora, lo fantástico y lo delicado del asunto es que a la salida del confesionario seguía también y te llevaba fuera, pero con una patita, otra patita, corazón sano, patita, patita, corazón sano, patita, patita, o sea, estaba el efecto puesto gráficamente de lo que significaría irse a confesar ahí, tener el corazón roto y luego tener el corazón sano. Me parece que esos son los detalles de cuando ese saber popular del que hablaba Milce, cuando ese saber popular se hace carne y empieza a ser facilitado por el cura, digamos, el cura de la iglesia al pueblo, realmente el pueblo de pronto vuelta ahí su gráfica, su forma de comunicación, su empatía, y sencillamente te está diciendo qué significa la confesión, qué significa ese hecho de irse a confesar, nada menos que sanar un corazón, ¿cierto? Entonces, esa comunicación tan directa, tan poco teológicamente tan complicada, tan filosóficamente tan difícil de abarcar, sin embargo, se siente rápidamente cuando lo habilitas a que a que el pueblo se pueda expresar sencillamente. Ahora, digamos, lo malo de esto es que duró poco eso. Y acá es donde empieza todo el quilombo acá sí tiene que ver la misericordia y las leyes y demás, ¿no? Duró poco y se justificó que durara poco. ¿Por qué? Porque la iglesia es monumento histórico. Está la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y demás, es un edificio importante, durado, pero es monumento histórico. Entonces el sticker fue visto como una especie de vandalismo. Es decir, el problema ahí es digamos, institucional. Entonces el cura requirió que eso fuera levantado, porque si no tendría algún tipo de sanción, incluso hasta económica, si se ponían esos stickers sobre los mármoles del piso de la iglesia. Yo, desde mi punto de vista, incluso técnico, diría no hubiera habido absolutamente ningún problema, incluso es una forma de protección del mármol, pero los conservadores tienen sus criterios.
Y entonces rápidamente lo sacaron los stickers, algo que yo lamenté enormemente. Digamos, hay un problema que se plantea entre la cierta cosa que el Papa creo que le dio un nombre a eso, Pelagio, creo que neopelagismo, creo que lo llaman, ¿no? De Pelagio, ¿no? De esa cosa infatuada, de autorreferencial, ¿no? Medio elitista, que tiene que ver, uno puede ver iglesias en el centro, no voy a hacer nombres porque es antipático además, pero hay muchos curas que tienen a la iglesia como una especie de secuestro del edificio, ¿no? Se enamoran del edificio. Eso no sé si el neopelagismo cabría ese apelativo, pero hay curas que se pasan pudiendo altares, ¿no? Que tienen los altares brillantes y nuevos y no hay ninguna posibilidad, ninguna cabida de esto, ¿no? De una intervención popular, alguna marca, una marca que empatice con el saber popular, ¿no? Y que por ahí daña porque el problema de las iglesias, y esto hablo mucho, sobre todo eso nos pasa en Cacupé, pero pasa en todas las iglesias del centro, ¿no? Que se convierten en monumentos. Entonces hay ahí una especie de referencia, digamos, hay una captura de una ciencia incluso que la captura y que entonces convierte a la iglesia en un intangible. Todo lo que se haga aquí adentro que no tenga, digamos, que no esté contenido dentro de lo que la capacidad del edificio pueda tolerar, está mal visto. Y entonces se vacían con más facilidad, ¿no? Hay poca empatía del edificio, digamos, rige demasiada la severidad, la ley, ¿no? Como en cambio de la misericordia, en la que por ahí el edificio se desgasta, tiene un uso y tiene un desgaste. Digamos, las iglesias que se convierten en museos y demás, esas son iglesias perdidas para los usos populares. Entonces, pues las iglesias de la periferia, como bien decía Emilce, ¿no? Las iglesias, ahí se encuentra con más facilidad esa empatía. Yo tendría algunas cosas, me interesó mucho lo último que dijo Emilce sobre el tema de la imagen, ¿no? De la contemplación, de mirar y no juzgar. Eso es algo muy interesante, ¿no? La beatitud, la mirada. Esa es la actitud de la Virgen, siempre sobre lo que se pone acento es en la mirada de la Virgen, ¿no? El icono de la Virgen, el icono genérico de la Virgen, siempre está lo relevante, el punto de fuga, digamos, de esa imagen, siempre es la mirada. No es la boca, no es la mirada tiene que ver con los cuidados, con la posibilidad de que haya un auxilio, de que se le pueda pedir a alguien que te mira con ternura y demás, es alguien al que uno puede acceder. Y eso es un poco el icono de la Virgen María, tiene que ver con eso, y tiene que ver con el icono de Eva Perón, ese icono de la razón de mi vida, que tiene una raíz. Sobre eso algunos compañeros están trabajando por una beatificación de Eva Perón y demás, ¿no? Y creo que la imagen que se toma no es la del micrófono, por ejemplo, la que está ahí en el edificio de Acción Social, la que mira hacia el norte, ¿no? La que tiene voz propia. Es la de la razón de mi vida, que es la imagen de Eva con la mirada, ¿no? Y esa tiene un tono religioso. Tiene un tono, el tono de la contemplación, el tono de que no está juzgando, me parece ahí que hay algo muy relevante. Y después está el tema de la creación, ¿no? De la creación de imágenes. Siempre a mí me viene a la mente una película que yo uso mucho como metáfora sobre la creación artística. Se llama Andrei Rublev, es una película de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Andrei Rublev era un pintor de íconos religiosos, ¿no? De
de la Rusia ortodoxa, estamos hablando de 1400 más o menos. Era el gran pintor de íconos. Y en un determinado momento, y esta es una de las circunstancias, ¿no?, que tiene que ver el arte, la religión, lo que les decía al principio de Daniel, el reclamo de Daniel de la Sierra, el hecho de que no había rezado y que la imagen no terminaba de aparecer como él pretendía, ¿no? Y Andrei Rublev tiene, es una película muy larga, dura 4 horas, pero el último capítulo, que me parece uno de los grandes logros del cine, para mí es una de las grandes películas, la película que más me gusta incluso. El último capítulo se llama La Campana. Y la circunstancia que se da es que Andrei Rublev tiene una crisis porque le dan para pintar la gran catedral de Moscú. Y él entra en la catedral y tiene todas unas paredes gigantescas en blanco. Y le agarra una crisis, realmente es como, digamos, huye de ese encargo, que era pintar los íconos más importantes para la Iglesia Ortodoxa, se imaginan, en Moscú la catedral. Y huye él. Huye en una especie de, y ahí es el desarrollo de toda la película, asiste hay como un itinerario de un aprendizaje, un nuevo aprendizaje en su vida, asiste a aquelarres de brujas, matanzas impresionantes, invasiones, todas las desgracias que pueda tener la humanidad, las vive él durante ese autoexilio que se impone por no poder enfrentar ese trabajo. Y hasta que se encuentra, en el último capítulo, se encuentra con un chiquito de 15 años, y que es el hijo del campanero, el hijo del constructor de campanas, más importante de Rusia también. El padre de este chico había muerto, recientemente había muerto, y él había quedado huérfano. Lo adopta un poco, Andrei lo adopta, y van juntos. Le llega el encargo al chico, nuevamente el mensaje del cual él había huido, le llega por el chico. El chico le vienen a pedir al padre, no se habían enterado de que él había muerto, le vienen a pedir que funda la campana de plata más importante jamás fundida en Rusia, para esa misma iglesia que se iba a inaugurar. Y el chico dice que sí, que él la podía hacer, pero le piden por el padre. Entonces el chico le comunica que no, que el padre había muerto, pero que él era el único que conocía el secreto de la fundición de las campanas de plata. Y que si no lo hacía él, nadie iba a poder en Rusia hacerlo. Entonces Andrei se alarma por ese hecho, semejante trabajo. Entonces trata de convencerlo de que no lo haga, porque iba a fracasar en semejante empresa, una campana gigantesca de muchas toneladas de plata encima. Bueno, el chico insiste en que él solo las puede hacer, y finalmente le dan el encargo, pero lo amenazan, y dicen, bueno, si la campana no funciona, perdés tu cabeza directamente. Y empieza el itinerario del chico con el desafío, le dan todo el encargo. Para hacer una campana de semejante volumen, se necesita casi hacer toda una aldea, talar todo un bosque, se necesita hacer varios hornos y demás, o sea, centenares de personas dependiendo de la voluntad de este chico para que dé las indicaciones para hacer la campana. Entonces Andrei Rublev inmediatamente lo está apoyando y se da cuenta que el chico titubea, que no tiene la capacidad real como para hacer ese trabajo. Pero un día, y acá está la conexión con las cosas, como la atención, un día se larga una tormenta impresionante, una lluvia terrible, y el chico va caminando por la ladera del río, y el agua lo arrastra y cae por la barranca y hunde las manos en la arcilla, y ahí se le produce una especie de revelación. Él entiende que esa es la arcilla que necesita. Y entonces manda a hacer toda la aldea de los hornos en torno a ese lugar donde estaba esa arcilla. Entonces centenares de personas, se lo ve al chico, bueno, tiene despliega una energía impresionante, camina por los hombros de unos tipos gigantescos, hacheros y demás, y le da órdenes, y es una especie de salvaje
encarnado, así como que tiene esa, ¿cómo se llama esto? Una certeza anticipada, ¿no? Tiene la certeza de lo que está, se siente que tiene la certeza de lo que está haciendo, más allá del conocimiento, más allá de un saber específico, ¿no? Hay algo ahí que lo arrastra a hacer las cosas. Esto lo ve con ternura, con extrema misericordia. André Rublev está detrás de él tratando de apoyarlo, tratando de sostener esto que es una locura para él. Y sin embargo, bueno, llega el día, viene el zar, vienen todos las comitivas, los ministros y demás, y levantan la campana, abren el molde, la campana de varias toneladas en una grúa gigantesca, son imágenes maravillosas, y empieza el badajo gigantesco a moverse, y todo el hecho concreto es que tiene que sonar correctamente. Si no suena bien, moría este chico. Y el badajo empieza, y ya milímetros antes de que tocara ya empieza el sonido, ¿no? Hasta que toca el badajo y el sonido es impresionante, se escucha en toda la comarca, es el sonido más maravilloso que se pueda escuchar, de campana. Y entonces, claro, el chico se derrumba ahí después de meses de haber estado activo de una manera impresionante y se derrumba en brazos de Andrei Rublev y empieza a llorar desconsoladamente. Y entonces Andrei le dice, pero ¿por qué lloras tanto si salió todo bien? Si la campana fue maravillosa, ¿cuál es el problema? El problema es que mi padre, el canalla de mi padre, nunca me dio el secreto de la fundición de campanas de plata. Y así, entonces Andrei Rublev ahí se le revela una verdad, y Andrei Rublev le contesta, bueno, no te preocupes, vos vamos por Rusia, vos fundís campanas de plata y yo pinto iglesias. Y así termina la película. Creo que es una lección sobre cómo, primero sobre la misericordia y después de cómo la humildad, cómo, cómo uno puede asumir las tareas teniendo en cuenta esa capacidad de ver, de percibir en el ambiente las señales para que las cosas se puedan producir. No hay solamente un saber racional, hay un saber de la tierra, hay un saber que viene de una certeza, de un conocimiento, como bien lo dijo, ese bien común, que es el saber acumulado, del cual hablaba Emilce. Me parece que ahí está esa herencia que este chico, a pesar de que el padre nunca se lo había comunicado verbalmente, había un saber acumulado que tenía, y que la campana esa la podía lograr hacer, la tenía visualizada de alguna manera. Entonces eso tiene que ver con la tradición, tiene que ver con las herencias simbólicas. Me parece, bueno, eso es un poco las ideas que me trajo Emilce. Gracias, Daniel. Impresionante. Un aplauso ahora silencioso, después vendrá con sonidos, como dije antes. Gracias por las 3 parábolas, te diría, Daniel. Un comentario que me viene, sabés que, capaz que lo sabés, en el Vaticano, muy grandes al lado de la sede de San Pedro, a la derecha está la Verónica, o sea, la que pudo rescatar una imagen del rostro, y del otro lado está Santa Elena, ¿no? La que fue a los lugares. 2 mujeres ahí, una buscando los lugares para ir a visitar, los museos, y otra que construyó, que facilitó una imagen, ¿no? Interesante eso también para un pintor. Tal cual, sí, muy bueno eso. Con mucha predominancia. A mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos con Santiago la última vez. Muy bien. Gracias por las 3 parábolas, Daniel. Me sale la parábola del cura maestro mayor de obras, la topadora y varios atropellos. No lo quiero decir con ironía porque hay algo trágico al final que vos dijiste. La otra parábola que te la recordamos de cuando presentamos Factor Francisco, la de la Iglesia de la Piedad, que es como la parábola de la piedad, los peruanos cofrádicos, la penitencia, las patitas, los corazones rotos y los patrimonialistas. Así se llamaría la parábola, quizás, ¿no? Ahí está, para cuando escribamos tu evangelio, Daniel, tarde o temprano, y esta última de la película de Tarkovsky. Les dijimos, compañeros, que iba a ser en estéreo, y fue en estéreo la cosa, ¿no? O sea, para volver a lo que quizás ustedes hubieran previsto que íbamos a decir sobre Francisco en esta sesión, tenemos ahí como para hacer resonar y descentrar. A mí me parece bien interesante porque
una de las cosas que nos propusimos con Santiago y que venimos compartiendo en este espacio es tratar de salir de la literalidad de nuestro primer pensamiento, ¿no? De generar un plus, ahí como incomodarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo desafiarnos a pensar desde otro lado. Así que mientras algunos de ustedes, si se animan, ponen algunas preguntas en el chat, yo le pediría a Emilce y después a Daniel otra vez una resonancia. Estamos un poco pasados con el tiempo, pero creo que un rato más podemos estar, si no les parece mal. Y entonces una primera resonancia Yo doble. tengo un problema. Sí, Daniel. No, tengo un problema que tengo dentro de 15 minutos otro Zoom que se me solaparon. La continuidad de los Zoom, diría un cuento de Borges. ¿Ves que Sí, la continuidad de los... diría Cortázar. A Cortázar. Sí. Entonces, Emilce, y después le pasamos a Daniel, y después capaz que podemos hacer unas preguntas entre nosotros. Querida Emilce, adelante. Dale. Lo que quisiera decir a Daniel es que cuando empezó a hablar, como había problemas con el micrófono, todos decidimos apagar las cámaras para escucharlo mejor. Que no crea que nos fuimos todos al bar a tomar café, porque eso, como está cerrado... No, me pareció, bueno, por supuesto, maravilloso escucharlo y ya lo conocemos y sabemos que siempre que habla uno aprende. Lo que quisiera rescatar de algo de lo que dijo, como para hacer un comentario, es cuando mencionó a los íconos. Los íconos son una cosa maravillosa porque no cualquiera puede pintar un ícono, ¿no? Para los que no saben lo que es un ícono, es una imagen que tiene que ser especial. Hay unas reglas para pintar íconos. Porque la persona que pinta un ícono tiene que estar en un estado espiritual especial. Pero más allá de eso, los íconos tienen que ser esplendorosos, es decir, tienen que ser espléndidos, sparkling usan en inglés, es decir, tienen que brillar, porque justamente el ser es resplandeciente, entonces cuanto más armonía y brillo tenga un ícono, ahí aparece el ser para manifestarse necesita la armonía, ¿no? En términos políticos, sabemos lo que es la armonía popular. Además, un término tan caro para el peronismo, ¿verdad? Pero más allá de eso, quería rescatar también que cuando uno visita, los que tuvimos la suerte de hacerlo, las catedrales medievales, góticas, sobre todo las góticas, ¿no? Hay mucha piedra. Ustedes habrán escuchado que dicen que si el Vaticano tiene tanto oro, ¿no? ¿Por qué no lo vende? Y como en la película de la sandalia del pescador, que ahí aplica lo que decía Oscar Wilde, ¿no? La vida imita el arte y no al revés, y este papa en cualquier momento sale a vender el oro del Vaticano. Pero... Igual tenemos más piedras que oro, Emilce, ¿qué le vamos a hacer? No, pero es importante, ¿por qué estaban las piedras preciosas? Porque justamente tenía que brillar. Entonces el metal, el oro, la plata y las piedras, lo que buscaban era que el lugar fuera bello y esplendoroso para que ahí, eso el ícono se dice que es el umbral de la belleza. Es decir, la belleza, que es lo bueno y lo verdadero, porque se identifican, necesita un marco de armonía. Necesita esta armonía, esta proporción de forma, el jardín del que hablan los místicos, ¿no? Hay que armar el jardín para que esto aparezca. Y lo que me interesa de todo eso es que ese mundo, y hay un artista adelante, así que lo digo con mucha prudencia, pero ese mundo era un mundo público. Es decir, esa belleza no era privada, estaba en el espacio público del momento que era la iglesia y la catedral. Quiere decir que los pobres pueden gozar de esa belleza. Lo que hace la modernidad es privatizar el arte, ¿no? Convertirlo en una mercancía, y hoy tenemos que pagar para ver lo que algunos donaron a los museos, cuando no están en sus mansiones privadas, ¿verdad? Entonces, esto que se critica de la iglesia y del oro, es importante decir por qué estaba la belleza ahí, y que además era popular. O sea, los pobres podían ver eso, ¿no? Eso quería acotar como... Emilce, y te comento algo que vos dijiste muy bien, porque vos hablaste de armonía, y eso es clave, la palabra armonía,
que es una versión del equilibrio. Es decir, se habla de equilibrio y se habla de armonía. Y son dos cosas bien distintas desde el punto de vista de la estética. El equilibrio es cuando las partes están como en balance, digamos. La armonía es siempre entre partes distintas, entre partes desiguales. Y eso tiene que ver con el número, precisamente el número de oro, el lugar donde brilla. El número de oro, la sección áurea se llama, o sea, son todas palabras que tienen que ver con el brillo también. O sea, el lugar de la sección áurea, el lugar del número de oro, es un número matemático, 1, 6, 18, 33, digamos, un número imperfecto, pero es el lugar en donde la parte menor y la parte mayor se armonizan. Y siempre hay una parte mayor y una parte menor. En todas esto lo podemos ver en la naturaleza, por ejemplo, en el Nautilus, en el famoso espiral, en la espiral logarítmica. Todas las partes son partes mayores y partes menores en armonía. Entonces, la armonía no es el equilibrio exactamente. El equilibrio puede ser entre dos partes iguales. Entonces, ahí hay como una forma muerta de armonía, digamos. El equilibrio es muy fácil, damos mitad y mitad, digamos, pero no es así. El problema es mantener una armonía con partes desiguales. Entonces, ese es el desafío artístico. Digamos, todos los íconos que vos referís tienen eso íntimamente, están estructurados de acuerdo al número de oro, de acuerdo a una proporción áurea, que se mide incluso matemáticamente, pero que es muy difícil que se cumpla siempre en base a una inspiración, que es lo que puede lograr que eso sea realmente armonioso. O sea, la armonía siempre es un desafío artístico, el equilibrio es un desafío más bien político, más bien digamos, de satisfacer las partes, de que cada uno se lleve su 50%, como se diría, ¿no? En cambio, en la armonía no. En la armonía es un problema de que hay digamos, por eso en la armonía siempre tiene que haber unidad. El equilibrio se pueden separar las partes, 50 y 50. En la armonía no se puede separar nada. Se destruye la armonía, precisamente. Nadie se lleva su pedazo, digamos, en la armonía. Todo tiene que estar ahí adentro. Esa sería un poco la cuestión. Es la distancia necesaria para poder representar, ¿no? Que es el tema del icono, Claro. ¿Bajo qué reglas representa el icono aquello que quiere representar? Si no toma distancia bajo reglas, no representa el resplandor, diría Emilce, ¿no? Ahí hay una cosa interesante. Tal cual. Me gustaría retomar porque, solo un comentario muy cortito, en la sesión pasada salía como que Francisco nos representaba en la escena mundial. Entonces ahí el tema de ícono de qué es Francisco, y a qué distancia, y qué ícono hacer nosotros del pensamiento de Francisco, ¿no? Del mismo modo que lo asociamos con Perón, sí. Con una serie de cosas, ahí hay algo de cómo construir una imagen, ¿no? Cómo construir una imagen de nosotros mismos, de nuestro pueblo, de Francisco, un pensamiento como construcción de una imagen y un imaginario. Ahí hay algo bien potente, me parece, de lo que ustedes nos están planteando. Daniel, te liberamos si tenés que irte al siguiente Zoom y nosotros vamos cerrando. Dale, sí. Con tranquilidad. Discúlpeme, por favor, y estuvo buenísimo. Un abrazo. Sí. Muchas gracias. Abro los micrófonos para el aplauso. Banquen un poquito, que tengo que ver cómo se hace. Ahí va, ¿eh? Este va a ser importante. Ahí va. Un aplauso. Nosotros. Por ser mediodía, por eso elegí el mediodía, es más tranque el mediodía. Escucha de todo, por supuesto. Es la vida real que entra a nuestra reflexión metafísica. Perfecto. Cuidado. Amigos, son las 7:10. A lo mejor si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, Emilce, si querés hacer algún planteo. Emilce, te cuento que nosotros tenemos una sesión los martes y otra los jueves. La jueves es toda de debate, y que realmente creo que quedan un montón de cosas, creo que todos nos quedamos con ganas. No sé si alguno quiere, levante la mano visualmente, a lo mejor hacemos algún comentario o pregunta. No queremos también desfasar mucho los tiempos, pero a ver si alguno ahí, o por el software, o en vivo, corporalmente quiere levantar la mano y... Sí, algo mientras seguro algún compañero ahí arranca, pero muy interesante también esto de Daniel, creo que no mencionó la palabra Papa ni Francisco en toda su intervención.
Una regla me si las pare- hay, ¿no? Una regla si las Claro, hay. No mencionó y la me palabra parece que papa. un poco el desafío y algo que nosotros venimos planteando y que creo que está en el corazón de esta propuesta de formación es cómo poder absorber, cómo nutrirse de los planteos de Francisco sin necesidad de mencionarlo. Y bueno, y después, obviamente, sí, también toda la dimensión de los aportes estéticos y otras cuestiones. Pero me llamó muchísimo la atención eso de Santoro, porque aparte lo he escuchado hablar y con mucha sustancia respecto a Francisco, pero directamente como que lo vio en el sentido de que no es necesario hacer referencia a el Papa para hablar del Papa. O en ese sentido, cómo poner al Papa en tercera dimensión sería, en Santi, una proyección que más allá del Papa. Sí. Santi, una cosa, son parábolas. Ninguna parábola del Evangelio menciona a Dios. Ninguna, ¿verdad? Ni ninguna cosa metafísica, todas cosas materiales. En eso fueron parábolas muy así. Emilce, ¿qué tendrías para agregar? ¿Qué dirías? Bueno, primero, me encanta que son todos jóvenes, incluido vos y yo, Néstor, acá en el... Sí, jóvenes con los jóvenes, Emilce, todo de ida. Gente Exacto, toda de ida, ¿eh? hay que estar con jóvenes para así agarrar toda la energía que tienen. Y no, algo que dijo Daniel cuando habló de la imagen de la Virgen y de la imagen de Vita, ¿no? Sabemos que él es el especialista en eso y ha podido mostrar la Eva santa, tanto como la Eva criticada por la burguesía. Eso es magnífico, de su capacidad como artista, haber podido hacer esa mirada, ¿no? Pero hay algo que quería agregar, y es que la idea de ver la belleza, porque no estamos hablando en el sentido burgués del arte, ¿no? Cuando hablamos del esplendor de la belleza, se trata que la obra de arte más perfecta y armoniosa es justamente un ser humano. Entonces el ser humano brilla, brilla. ¿Vieron cuando uno está enamorado? ¿Se enamoraron los que están acá alguna vez? Seguro, ¿no? Por lo menos se acuerdan. ¿Y qué pasa cuando uno está enamorado, Néstor? ¿Estás contento? Todo resplandece, Emilce. No, no podés poner la boca cerrada, ¿viste? Te reís todo el tiempo de nada, te pasa de todo y nada te importa, ¿viste? Estás brillante. La gente te dice, estás bárbaro, ¿qué te pasa? No sé, ¿viste? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando a uno lo miran. ¿Viste? Vos te enamorás del que te quiere, del que te reconoce. Salvo que seas muy masoca, te enamorás de alguien que te miró y que te dijo que eras lindo, linda. Entonces ese reconocimiento te hace brillar. Y si uno pone en internet la imagen de los chicos, de los pobres, siempre están puestos, hagan el ejercicio porque lo he hecho públicamente en conferencias en el exterior. Siempre están puestos en situación de crimen. Nunca están puestos en situación bella, salvo Bernie cuando pinta a Juanito Laguna caminando entre la basura y lo pinta de colores, aún así. Siempre los pobres están mostrados en situación de crimen, entonces no brillan, los opacan, los hacen feos, y después pagan 18 euros para ver la obra inconclusa ahí de Barcelona, ¿no? Pero se trata de ver la belleza en el otro, se trata de poder hacer el ejercicio de ver la belleza en el ser humano porque es lo más armónico de la creación. Eso nada más quería decir, agregar. Muchas gracias, Emilce. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, vamos llegando a la hora. Hay algo, ¿no? En esto de la economía de la mirada, me parece que hay algo para pensar en la política, en la trascendencia, en la construcción. Vieron que en semiótica existe, y es muy apropiado para los Zoom, el tema del eje II, los ojos en los ojos, ¿no? Para generar verdad, para generar credibilidad, ¿no? Y hay algo ahí de cómo mirar, de qué imágenes construir. Me venía una cosa más muy cortita de Ángel Fareta, que quizás es el crítico de cine vivo más importante de Argentina. Una de las cosas que dice, poner a disposición imágenes, ¿no? Y él dice que el origen del cine son las catedrales medievales, ¿no? Contar historias con imágenes, un destino de la belleza y de las historias para todos. Y creo que en no poca medida estamos con ese desafío, construir una narrativa que inspire, que esté destinada a todos, que sea pandémica, podríamos decir etimológicamente. Así que bueno, amigos, no tenemos mucho tiempo más para preguntas, la vamos a seguir el jueves. Santiago,
te dejo para algún aporte más, y con esto cerramos, además agradeciéndole muchísimo tanto a Daniel, que ya se fue, y especialmente a Milce, que nos ha acompañado también con mucho orgullo los recibimos y con mucho afecto, lo saben también ambos. Santi, te paso la palabra y después prendemos los micrófonos para el aplauso y la vamos a seguir el jueves. Emilce, estás invitada el jueves también si tenés ganas, ¿eh? Sin compromiso. Santi. No, agradecer a todos. Emilce, la verdad, un placer. Me consta que también eso que decías de que venís laburando en lo de Scanone, pero que con una atención especial y diferencial para este espacio, agradecértelo. Bueno, después Daniel siempre es un lujo, pero... A Daniel lo vamos a hacer canonizar, ¿qué te parece? Sí, no, a Daniel hay que... ¿Cómo lo ves? Lo hacemos canonizar en vida, santo súbito. Que pinte la Sixtina peronista y chau. Con esa la resolvemos. Estamos, Acá Barassi y Borri estamos en eso, una Sixtina peronista en La Piedad. Exacto. Tomamos La Piedad. Ya hay una parecida en Parque Chas, que la vimos con Pedro Saborido, pero pero creo que queda mucho. Realmente, reafirmo, lo de Milce muy contundente, muy sistemático y muy potente desde el punto de vista teológico, y las parábolas de Santoro creo que también permiten incorporar otras dimensiones. De Milce lo teológico y de Daniel lo estético, la narrativa y cómo contar las historias que necesitamos para poder generar los recomienzos de los cuales estamos hablando tanto. Quedan también, bueno, ya quizás algunos lo escucharon o lo leyeron, está el documento y el podcast, digamos, para quedar los que quedaron manija de ahora, de acá el jueves, pero bueno, nos encontramos el jueves contentos, la verdad, y bueno, avanti, avanzamos. Está bueno terminar un Zoom quedándose con las ganas de seguir debatiendo. Así que muchas gracias a todos, prendemos ahí otra vez los micrófonos de todos para los aplausos y nos encontramos el jueves de nuevo. Ahí va. Bellísima, Milce. Saluden, canten. Bueno, Bien, mil gracias. gracias. Nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.